Bueno, pues vamos a dar inicio. Esta ya es la sexta sesión de aprendizaje de la red LATAM de jóvenes periodistas y en esta ocasión nos acompaña el periodista colombiano Nathan Jacquard. Es colombo suizo, si no me equivoco, ¿cierto, Nathan? Así es, mi querido Jordi. Muy bien. Nathan tiene una trayectoria bastante larga, muy interesante en los medios colombianos y también participando en proyectos internacionales. Nathan ha pasado por Revista Semana, que es una de las publicaciones más importantes de Colombia. Estuvo también participando en Verdad Abierta. Estuvo en el área en la unidad de investigación del periódico El Tiempo, que es también el periódico más grande de Colombia. Eh, Nathan fue un colaborador fundador de Distintas Latitudes en el ya lejano 2009 y desde entonces pues ha sido un amigo muy, muy cercano. Además de eso, también trabajó en Verdad Abierta, fue parte del equipo que investigó los Panama Papers en Colombia Con, y, conec- perdón, con Conectas. exacto, fue parte del equipo que investigó los Panama Papers con Conectas, esta plataforma de periodismo de investigación de las Américas, y ahora es digamos, no sé si lo voy a decir bien, es el responsable para América Latina de una organización que se llama Organized Crime and Corruption Reporting Project, que, entre otras cosas, tiene como objetivo investigar pues, temas muy densos como crimen organizado y corrupción, pero a escalas globales. Entonces, pues el día de hoy queremos que Nathan nos cuente cómo ha sido su experiencia como periodista de investigación, justo tratando de seguirle la pista a la corrupción. Entonces, bueno, pues ahora sí, Nathan, si gustas, vamos a iniciar con el primer bloque. Sí. No, pues un saludo a todos. Me parece grandioso la diversidad que hay y poder hablar con gente de Cuba, de Paraguay, Perú, México. Es increíble. Y pues agradecer también a Jordi, que conozco desde hace 10 años y digamos que siempre ha sido un incansable en tratar de construir redes, construir eh, maneras de trabajar, poner en contacto a la gente. Entonces, yo le agradezco mucho a Jordi por todo el trabajo que viene haciendo. Eh, Les voy a mostrar una presentación muy corta de lo de qué es OCCRP, que es donde yo trabajo, antes de ya arrancar el, el, bueno, sí, esto es muy sucinta, pero pues digamos que OCCRP es el proyecto para el que estoy trabajando en este momento. Llevo más o menos casi un año, voy a cumplir con ellos. Entonces, bueno, la página es coccrp.org y digamos que básicamente se trabaja muchos temas ligados al crimen organizado y a la corrupción, pero pues eso es muy amplio y tristemente en este mundo creo que todo termina tarde o temprano en uno de esos dos temas. Entonces, trabajamos pues crímenes ambientales, tratar de, de, de revelar las redes, trabajamos también crímenes contra periodistas, trabajamos mucho lavado de dinero, mucho cómo se lava a través de los bancos, eh, digamos que se trabaja mucho mafia, cómo se mueve el dinero, cómo se mueven los grupos criminales, etcétera.
Entonces, digamos que nosotros estamos, OCCRP empezó en Europa del Este, hace por ahí 10 años. Dos periodistas, un rumano y un gringo, se pusieron juntos y decidieron crear pues lo que la organización que poco a poco ha ido creciendo, muchas veces asociándose con centros locales, entonces se busca de pronto con quién se puede trabajar y se trabaja muy de la mano de centros locales. Y hoy en día, digamos que pues hay presencia en muchos países de Europa del Este, tipo Rusia, Ucrania, eh, los Balcanes, el Cáucaso, o sea, muchas regiones. Y poco a poco, digamos que está la ambición de empezar también a trabajar con otras regiones. Entonces, hoy en día tenemos también una editora en el Medio Oriente, dos personas en África y acá en Bogotá, yo estoy viviendo en Bogotá, somos dos para cubrir América Latina, donde básicamente lo que tratamos de hacer es montar proyectos siempre con periodistas locales, porque obviamente somos dos y no tenemos la capacidad de, entonces siempre es como tratar de buscar socios, de buscar temas, de mirar cómo se puede desarrollar eso. Estos son los resultados de OCCRP. Eh, hace, en su historia, OCCRP ha logrado congelar más de 5.500 millones de dólares a través de sus reportajes, investigaciones, denuncias. Eh, Nosotros pues hemos estado involucrados en más de 20 personas que han perdido sus trabajos por corruptos o ineficientes, pero gracias a denuncias de nosotros. Eh, Más de 150 personas con orden de arresto gracias a nosotros y 1.400 decisiones judiciales. Entonces, pues digamos que nos eh, es una cosa pues como para mostrar que desde el periodismo, digamos que una pregunta clásica que nos hacen es siempre, bueno, pero ustedes que, o sea, lo dicen y lo investigan y después no pasa nada. A veces sí pasa y es importante también saber que ese poder sigue siendo real y que nosotros pues tenemos ese poder de poder influenciar la sociedad a que reaccione frente a ciertas cosas. Eh, Listo. Lo primero que les quería hablar eh, es el tema de Panama Paper. Eh, Como yo trabajé en Panama Papers mmm, por una invitación de Carlos Huertas, que es el director de Conectas. Yo ya había trabajado en Swiss Leaks, que era como previo y tenía una estructura similar, aunque esto era de un tamaño mucho mayor y con unas complicaciones que les comentaré. Mm, pero pues para mí, digamos que fue como que me abrió mucho los ojos frente a la manera de poder hacer periodismo colaborativo y la tecnología, o sea, ahí hubo como muchas cosas que pues a mí profesionalmente como que me marcaron para decir, wow, o sea, esto se está haciendo así, esta gente lo está haciendo así, me interesa tratar de empezar a hacer esto así. Eh, ya les voy a compartir. Eh, Tengo unas notas. Listo. ¿Ahí ven bien? Sí, ahí se ve la presentación. Tenía unas notas al lado, entonces no sé. Eh, que les voy a echar el cuento primero
y después les muestro un poco las notas, ¿listo? Ok. Digamos que, ¿cómo nace Panama Papers? En 2016 hay dos periodistas alemanes, Friedrich Obermeier y Bastian Obermeier, que no son hermanos ni nada, pero tienen un apellido similar, que trabajaban en un periódico del sur de Alemania que se llama Süddeutsche Zeitung. Y un día reciben un mail firmado por alguien anónimo que les dice: ustedes están interesados en datos. Eh, y digamos que ellos ya venían trabajando sobre el tema de los paraísos fiscales y básicamente pues estaban muy motivados por seguir trabajando eso, y la motivación de la fuente en entregarles fue como que, o sea, nunca lo supimos, nunca hemos sabido quién es hasta el día de hoy, pero pues hay una motivación para mostrar la escala de la injusticia. Entonces, lo que les hizo fue entregarles todos los archivos, todos, de una empresa que se llama Mossack Fonseca. Mossack Fonseca es una empresa de abogados, son dos abogados que la fundaron, el señor Mossack y el señor Fonseca, basada en Panamá, y que básicamente ofrece un portafolio de servicios para esconder su dinero en Panamá, pero en todo tipo de paraísos fiscales, a través de creación de empresas, a través de emitir falsos recibos por servicios no recibidos, pero entonces para entrar a la contabilidad, o sea, todo un tipo de trapicheos que fueron armando para la gente pues, más rica del planeta, porque pues digamos que para tener una cuenta o estar trabajando con ellos, pues es mínimo $10,000 al año. O sea, si uno tiene mucha plata, pues no es nada, pero pues si uno no tiene mucho, pues uno se lo piensa dos veces. El tamaño de la información es un tamaño que hasta el día de hoy sigue siendo como el más grande, que es 2.6 terabytes. Eran 11.5 millones de documentos para revisar y eran, o sea, ahí había de todo, había desde correos, documentos confidenciales, pasaportes, contratos, y también o sea, digamos que dentro de todo eso había mucha basura, o sea, había unos mails que simplemente mandaban como las principales noticias del día en cada país, porque ellos estaban en muchos países en el mundo, como les mandaban las noticias a la central, ¿sí? Entonces, digamos que todo eso es un volumen de información que hace, pues que obviamente la información es importante, es difícil de encontrar. Ellos se dieron cuenta que tenían demasiada información y determinaron que no lo podían trabajar solos y dijeron: no, hay que trabajar con un socio. Y escogieron a ICIJ, que es una organización también internacional de periodismo de investigación, y digamos que la gente de ICIJ ya como que estructuró la data y ya se empezó como a trabajar invitando gente de muchas partes. Para los que les interesa un poco el tema tecnológico, yo soy muy malo en eso, pero ellos pues les tocó poner 40 servidores, toda la información, les tocó comprar, y digamos que toda la información estaba cifrada y todo lo que iban recibiendo. Y, por ejemplo, también usaron una tecnología para bibliotecas, como manejo de grandes bibliotecas, eh, por la cantidad de archivos que se estaban manejando. Ellos pues ya, digamos que invitaron a una cierta red de personas. Ellos tratan de tener por lo menos una persona en cada país. Y pues basado en que si se había trabajado con ellos pues ya tienen una red establecida ahí, y digamos que ellos sabían que necesitaban un equipo muy grande para trabajar, para explorar toda la data.
Obviamente, dos periodistas mm, en toda la vida nunca hubieran llegado a explorar la data. Y también poner ojos locales sobre nombres locales. Eh, digamos que el ICIJ se encargó de tener mucha gente capacitada en muchas partes, porque pues no sé si ustedes sepan, o sea, si alguien me dice quién es Batbol Subbatar, les mando una chocolatina con Jordi, si alguien me puede decir quién es este personaje. Eh, No, ni idea. es un tipo que fue político en Mongolia y que apareció en los Panama Papers. Eh, nosotros al ver este nombre, pues no nos suena en nada y ya, y es por eso que es importante trabajar con gente de otros países y creo que ustedes ya han tenido una charla eh, sobre el tema del periodismo transfronterizo y la colaboración, porque digamos que cuando uno trabaja unos temas así, hay demasiados detalles que uno no sabe, que uno no tiene ni idea. Pues un nombre así obviamente a uno pues le suena como muy raro, pero uno no sabe si nada. En vez que si uno ve un López Obrador o no sé, o un Kirchner o un Juan Manuel Santos de una, pues como, uff, esto suena, entonces eso sí es muy importante. Eh, Oye, entonces, Nathan, digamos que, perdón, dime. perdón, perdón que interrumpa. ¿Nos puedes ir contando cómo fue que, digamos, este consorcio de periodistas entró en contacto con Conectas y cómo también, digamos, tú te involucraste y, digamos, a ti qué te tocó investigar dentro de esta investigación global? Sí, eh, pues digamos que Conectas ya había trabajado otros leaks similares con ICIJ. El tema de Swiss Leaks, que cuando yo estaba en Revista Semana y Conectas lo trabajó, pues yo insistí para trabajarlo con él y él como que me dio acceso a la data, que no era mucho más chiquita, o sea, eran 1000 nombres, una cosa así. Eh, y ya estaba organizada, ¿sí? En vez que acá, digamos que el trabajo era brutal porque era como, pues había la posibilidad de ir a buscar, pero no había nada estructurado, nada, nada, nada. Entonces lo que uno tenía era una especie de Google y ahorita les contaré un poco la parte técnica de cómo eran las herramientas que podíamos tener. Y nada, yo era el único en Colombia o sea, que estaba metido en eso. O sea, Carlos Huertas de vez en cuando me decía, bueno, cómo va a estar, qué has encontrado, pero digamos que yo en las noches me sentaba y me metía y empezaba a buscar y buscar y buscar y mirar documentos, bajar documentos, o sea, todo un trabajo ahí de empezar a anotar nombres, etcétera. Pero pues, o sea, mucho tiempo, mucha paciencia. Y, y digamos que el ICIJ al incluirlo a uno dentro de esta organización, pues tenía un par de reglas bastante precisas. Uno era, pues obviamente, total confidencialidad, que esto no se podía hablar con nadie. Dos, eh, que había una fecha donde todos íbamos a salir al mismo tiempo, no se podía sacar antes, no se podía tener la exclusiva o algo así, que pues era pues, una tentación, pues digamos, o frente a alguna coyuntura que uno viera como que elecciones en el país de uno o el tema de la FIFA o no sé, y digamos que la tentación era grande para decir, no, pero es que este tipo está jodido porque tiene una cuenta ahí y tenemos todas las pruebas, pero no lo podemos decir en este momento. Pero digamos que eso era una cosa ahí fuerte.
Y tercero, pues, digamos, compartir todo, que eso es una regla que ojalá ustedes, jóvenes periodistas del futuro, eh, tengan un poco más digamos, uno todavía ve a los jefes de uno o a la gente con más experiencia que uno, y uno ve que es gente que está muy en el molde de la exclusiva, de que yo salgo primero, que obviamente es importante, ¿sí? O sea, en el periodismo igual también vive de eso, pero digamos que a veces es un poco absurdo y se vuelve como la única lógica, y este tipo de trabajos terminan matando un poco esa lógica, y esto probablemente es uno de los trabajos con más impacto en muchos años. Entonces digamos que esto es como un modelo de algo que fue demasiado exitoso y donde todos los periodistas, y pues digo que ahí había el super periodista de investigación de no sé dónde, o sea, ahí están todos los pequeños emperadores del periodismo, pero pues todo el mundo tuvo que estar compartiendo y diciendo en qué estaba haciendo, etcétera, etcétera. Había suficiente para todo de todas maneras. Oye, Nathan, y una pregunta, digamos, la información llega a Conectas hasta el momento en que se hace el lanzamiento a nivel mundial de los Panama Papers, ¿como cuánto tiempo pasó? Es decir, ¿cuánto tiempo tuviste realmente tú para ponerte a investigar? Pues digamos que yo arranqué en agosto, y eso salió creo que en abril. Entre tanto, yo igual tenía trabajo, yo estaba trabajando en otras cosas. Eh, entonces, tal vez yo creo que lo mejor hubiera sido como estar 100% trabajando solo en eso durante todo ese tiempo, pero no se dio así, y yo tenía otros trabajos, entonces yo en las noches llegaba a trabajar eso, y tal vez no es lo ideal, pero sí tuve, o sea, digamos que creo que la gente fue entrando por olas también. Yo creo que Conectas fue de la segunda ola, pero pues o sea, la gente empezó a trabajarlo de pronto en junio, nosotros 2 meses después otra gente se empezó a unir. Tuvimos tiempo y estuvo bien, y se había dicho tal fecha, desde hacía mucho tiempo antes. Nosotros lo trabajamos, sí, pues 6, 8 meses, que es mucho, pero pues la vaina es que igual al lado siempre había que hacer otras cosas. Eh, Claro. Dentro del, del- de las cosas que se establecieron para poder trabajar juntos, pues primero fue el tema de la seguridad. Eh, Obviamente nadie quería, pues, o sea, eran 300 periodistas, ¿sí? De todas partes. Y digamos que había un riesgo real de que uno hubiera metido a un topo o a un sapo al equipo. O sea, eso era un riesgo real que digamos que ellos dijeron, no, pues vamos igual, y porque si no, nunca lo vamos a sacar. Eh, y no pasó nada, y nadie dijo nada, o sea, señal. Entonces teníamos como un servicio de correo encriptado, que es Hotmail. Ahorita les muestro rápidamente la presentación, ahí van a tener un poquito más eh, teníamos Nathan, un perdón, servicio. ¿puedes verificar que estén bien conectados tus auriculares? Como que de pronto se pierde un poquito. La voz. Sí, teníamos un servicio que se llama Hotmail para los correos, todo encriptado, digamos. Ese es gratis. Si ustedes lo quieren usar para sus cosas, digamos que pues es relativamente recomendado, porque es fácil, es de fácil uso, de fácil acceso, y pues mejor tener las cosas como confidenciales. Tenemos unas contraseñas, y teníamos como eh, las contraseñas con 2 tiempos con la aplicación Google Authenticator, que no sé si conozcan,
les iba a mostrar mi celular, pero me lo robaron ayer. Eh, y digamos que es como, es una herramienta que bota una contraseña cada 30 segundos, distinto. Entonces es como una verificación en dos pasos. En esa época me parecía como James Bond. Todo eso. Um, Después de tener como todo ese acceso seguro, digamos, ya teníamos como acceso a las herramientas como tal. Lo primero es que pues había un Google, una especie de Google con una interfaz un poco pues, de un buscador, con maneras de buscar, se podía buscar pues igual que en Google, con comillas, con más, con menos, eh, poniendo fechas, poniendo, o sea, digamos que tenía como esas características. Y que es un software originalmente diseñado para bibliotecas. Entonces, digamos que para que entiendan un poco el nivel, la cantidad de información que se necesitaba manejar. Y después, pues uno empezaba a buscar, y uno pues buscaba o sea, uno empezaba a conocer qué tipo de lenguaje tenía dentro de los correos ellos para encontrar, ¿sí? Pero pues lo más obvio, obviamente, o sea, no sé, pues cualquier mexicano, o que creo que lo primero que pondría es Enrique Peña Nieto, ¿no? O no sé si un argentino pondría a Menem, o bueno, en fin, eso es como lo primero que uno le viene a la cabeza. Pero pues obviamente esto no era tan sencillo, porque pues además había mucha basura, porque justamente ellos también intercambiaban noticias. Entonces como que la oficina de Argentina le mandaba a la principal como las 5 noticias del día, ¡pum! Y pues entonces esos nombres aparecían en la información, y te aparecían y te saltaban, pero pues digamos que poco a poco uno iba afinando patrones de búsqueda, para empezar como a hacer mucho más, pues no sé, yo encontré una fórmula que a mí cuando salía esa fórmula, yo sabía que era de un cliente y que no era basura. Entonces ya después como que logré así construir mi lista de clientes. Y ya con la lista de clientes, pues podía mirar que de este tipo que había, y después ir a hacer el trabajo por fuera. Bueno, ¿y quién es este tipo? ¿Qué tiene? ¿Cuáles son sus empresas? ¿Por qué tendría aquí en Panama Papers? O sea, ¿por qué estaría metido en una empresa de este estilo con cuentas y empresas fantasma en paraísos fiscales? Eh, entonces, pues poco a poco así pues fuimos avanzando. Hay otra herramienta bastante interesante que era una especie de Facebook cerrado con periodistas. Esto era una plataforma donde pues cada uno tenía ahí su perfilito y tal, y donde estábamos los 300 en contacto de alguna manera. En este pues también se empezaron a armar grupos. Entonces había el grupo Colombia, el grupo México, el grupo Ecuador, el grupo no sé qué, y también temáticos como futbolistas, grupo no sé qué de armas, grupo arte. Y ahí entonces empezaba también a intercambiar información. Digamos que estábamos muy, eh, o sea, el tema de compartir era algo que constantemente nos decían. Entonces pues como que uno entonces creaba el grupo Colombia y ponía como, bueno, nosotros tenemos estos nombres, sabiendo que hay periodistas colombianos que estaban ahí metidos también. Y nosotros, pero digamos como, o sea, uno lo toma, bueno, todo bien. O sea, igual es como el trabajo mío, yo se lo estoy mostrando a los colegas pues que cojan eso a ver qué quieren hacer. Pero salió bien, o sea, digamos pero es un tema que en el momento de hacerlo, pues sí era un tema que dolía un poco. Claro. Um, Una pregunta, Nathan. De la presentación de Panama Papers, ¿hay otras láminas que sean importantes revisar? Nos quedan 3 minutos para el primer bloque antes de pasar a preguntas de los chicos. sí, no, la última herramienta que se usó ahí, ya después cuando se consolidó,
era una cosa que se llama Linkurious y que ayuda como a entender cómo trabajan las redes. Y ya, y pues digamos que cuando ya empezamos a tener todo, ya se determinó la salida y ya se dijo, bueno, salimos tal día, ustedes ya pueden empezar a ir a preguntarle a las personas que están dentro de Panama Papers, usted qué está haciendo ahí, usted por qué está ahí. Entonces, eh, eh, eso. Y pues digamos que en lo personal fue una experiencia bastante increíble y pues como que rompió un poco ese paradigma del lobo solitario que investiga en su cueva y no sé qué, para reinventar algo hacia la colaboración, eh, la, el tema de compartir, de colaborar, o sea, para mí fue algo muy, muy poderoso. Eh, en 2 segundos les muestro la mini presentación que tenía. ¿Ya la están viendo? Sí, sí, sí. Nos quedamos en la foto donde están los periodistas alemanes. Ajá, exacto. Entonces, bueno, esto es Mossack Fonseca, la, la empresa en Panamá, que hoy en día ya está mal. Estos son los 2 periodistas a los que les llegó el correo originalmente y que consiguieron la data. Eh, y bueno, esto es como el tamaño de la data, ¿sí? Panama Papers es el rojo, Swiss Leaks en el que yo había trabajado, Offshore Leaks, o sea, digamos que Wikileaks, que tal vez eh, ustedes recuerden, aunque si son muy jóvenes, de pronto no, pero bueno, tampoco. Eh, o sea, esto es un tamaño que uno no se puede imaginar. Esto es un poco las herramientas como de seguridad que teníamos. Entonces, pues el Google Authenticator, el Hotmail, digamos que eso es lo que... Y yo, pues si ustedes pueden tener algún tipo de seguridad en su trabajo, en todos los días, háganlo porque nos están mirando. Teníamos pues de manera muy regular reuniones pues como esta virtuales donde nos explicaban un poco todo. Este es la especie de Google que teníamos. Entonces pues ahí uno arriba ponía como el motivo de la búsqueda, lo que uno quería y bueno, después iba buscando, iba buscando, iba buscando también teníamos este tipo de documentos como contratos, acciones, también había pasaportes, cosas así. Ese es como el Facebook ñoño de los periodistas. Ah, entonces, pues ahí cada uno tenía pues su, su perfil y pues digamos que uno podía entrar como a grupos particulares que estuvieran investigando tal o tal, y pues también ahí era un lugar donde uno podía preguntarle a algún colega, oye, es que mira que este personaje tal y él vive en Holanda, ¿tú será que puedes averiguar como cuáles, pues como cosas de él y viceversa? Entonces digamos que también se empezó a dar esa dinámica de trabajar y de pedir como, oye, ¿me puedes ayudar? Esta historia tiene que ver con tu país. Y este es el Link Curious, que es como ya cuando está un poco más consolidada la data, pues armaron este programa donde pues es más fácil como para la visualización y ver el tema. Y ya. Entonces, Fantástico. O sea, lo que estoy asumiendo del Incurious, Nathan, es que conforme iban ustedes identificando nombres de empresas o nombres de clientes, países donde sucedían las cosas, sí va siendo justo como esta red, digamos. sí, pues, o sea, digamos que ellos iban trabajando en la parte de desarrollo mientras iba avanzando la investigación y se iba consolidando los nombres y eso, y ellos también iban entendiendo mejor y con mejores posibilidades de ver qué importaba y qué no importaba, y sobre todo llegar como a las empresas. Y ya con las empresas, como esta empresa está asociada con tal persona, o sea,
y ya eso fue como el último paso, ya cuando ya se empezó a ver realmente de todo esto lo que estaba saliendo y pues sí fue una herramienta que también se usó bastante. Muy bien, Nathan, muchas gracias. Vamos a hacer aquí un primer corte para ver si alguien tiene alguna pregunta de los chicos de la red. Eh, Juan González Anaya de México, por favor. ¿Qué tal, Nathan? Quería preguntarte básicamente, ustedes se organizaron muy bien para empezar con esto de los Panama Papers, pero digamos, ¿cuál fue el cambio? Dijeron, tenemos este modelo muy bueno, pero cuando se dieron cuenta, ¿qué no funcionaba ahí? O sea, ¿cuál fue el cambio realmente entre el plan y la ejecución en estos términos del correo y de los grupos de WhatsApp? ¿Cuál fue el cambio más drástico que se dieron cuenta que no funcionaba? Mm, no, o sea, digamos que eh, o sea, era como que te daban las herramientas Ajá. y después cada uno veía qué hacía o no hacía, o lo trabajaba o no lo trabajaba. Entonces, digamos que eh, ellos, eso es muy de la filosofía de ellos y sé que fue un motivo de debate, porque ellos le dejaron a los periodistas que hicieran cada uno lo que quisieran, ¿sí? Con la información que ellos daban. Y fue debate porque varios dijeron, pero hubiéramos hecho historias nosotros también o tener líneas sobre las historias. Eso sé que fue un motivo de debate como decir, pero no sé, tú en Colombia, ¿por qué no estás haciendo la historia sobre tal personaje que es la más importante? Entonces, digamos que sí había esos debates internos de ellos, pero eso es lo que te podría decir, porque realmente yo no, o sea, seguro hubo muchas cosas que no funcionaron, que les tocó cambiar. Yo no viví cambios radicales, pero yo era como una hormiguita que Ok. estaba ahí sacando cosas, ¿sí? No, o sea, tocaría mirar con ellos, seguramente les pueden contar unas anécdotas muy locas de que no funcionó y que les tocó cambiar y eso. Pero digamos, les dieron mucha autonomía entonces en términos de la búsqueda, la investigación y la publicación también. Total, digamos, o sea, la publicación era a partir de esta fecha, ¿sí? O sea, eso era, igual ellos estaban pendientes de qué estábamos haciendo y qué estábamos trabajando y les teníamos que decir, ¿sí? O sea, como que ellos tampoco querían tener a alguien ahí haciendo nada y después, porque pues lo fácil era no hacer nada, esperar que el resto de los colegas hicieran y pues ahí está la historia de Messi, ahí está, o sea, hay unas historias crocantes que uno se podía robar sin ningún lío. Entonces, digamos que ellos sí estaban pendientes de eso. Pero en Colombia lo trabajamos nosotros y lo trabajó Consejo de Redacción, que es otra organización de periodismo. Y ellos decidieron trabajarlo distinto. O sea, nosotros trabajamos más como el tema de la lista, tener a todo el mundo, no sé qué, los pequeños perfiles, tal. Ellos se enfocaron en una o dos historias muy particulares sobre, bueno, un súper rico que además ha tenido problemas de tierras y cosas con paramilitares, o sea, y que además tenía como un negocio con un Picasso ahí, o sea, cosas como chéveres que eran una buena historia. Entonces ellos más bien se dedicaron a hacer solo esa historia, pero a hacerla bien, a hacerla a profundidad, a hacer nosotros pues más como tratar de tener una serie de perfiles de gente, no sé qué, pues, o sea, son lógicas distintas. Hay gente que hizo solo los chefs, o sí, los chefs famosos en el Panama Papers, y así. Pero eso era muy libre, pero sí te exigían pues trabajar y estar mostrando que sí estabas ahí. Claro. Muy bien. María Laura Chang, por favor. Hola, Nathan. En verdad es una pregunta súper corta. Me llamó la atención cuando estabas haciendo la presentación de la organización, que decía que entre los logros había estado en encarcelar algunas figuras. Quería saber si las
a las que se refieren son las mismas de Panama Papers o por investigaciones diferentes a los Panama Papers? ¿Y quiénes eran? O sea, o sea, mi organización estuvo metida en Panama Papers. Yo todavía no estaba con ellos. Entonces ellos hicieron parte de Panama Papers. Pero no, los resultados son los resultados de las investigaciones de OCCRP, no de Panama Papers. En Panama Papers no sé cuál es la cifra de gente que ha sido vinculada a procesos legales. Gente que ha sido arrestada y eso no sé, no tengo los nombres. O sea, llevo poco tiempo y por ahora no he tenido mi primer encarcelado. Pero cuando lo tenga, te aviso. Vale, dale, gracias. Muy bien, Nathan, muchas gracias. Mariana Limón, por favor. Hola, bueno, yo tenía la duda. Una vez para parar había como una fecha límite, pero una vez que se llegó a esa fecha, ustedes podían seguir sacando historias y si se logró investigar los 2.6 terabytes o si se quedó información y, o sea, un poco cómo se decidió con esa información si es que no se alcanzó a cubrir todo. La fecha de salida era la fecha mínima, digamos. A partir de esta fecha puede salir. Entonces, pues digamos que salió, pero durante meses siguieron saliendo cosas y digamos que todos los socios de esto siguen teniendo acceso a la data. Hay gente que lo está haciendo bien. Yo creo que Cuestión Pública, por ejemplo, sistemáticamente está trabajando todavía con Panama Papers y sacando nueva gente o gente que de pronto empieza a salir de la nada. Ojo Público de Perú. Gente que empieza a sonar muy fuerte en las noticias, pues van y le hacen un buen chequeo en Panama Papers a ver qué tiene. Entonces sí hay gente que todavía está usando Panama Papers para escarbar cosas nuevas y seguramente hay más cosas que escarbar. Pero la mayoría, la verdad, es que nos quedamos ahí hasta ahí y es muy raro que pues como que nos volvamos a meter adentro de la data, lastimosamente. La ICIJ igual pues armó una herramienta un poquito abierta, pues es abierta, donde tú pues puedes mirar los nombres, países, y entonces ahí está todo organizado, ¿sí? Lo que tú no puedes ver es lo que está detrás, que es lo crocante, donde está la carne, que son estos correos que se pueden intercambiar, donde dicen, no, es que este señor es alto funcionario y quiere esconder su plata y no sé qué, donde tú puedes ver en qué momento, o sea, la historia está, pero digamos que esa gente igual, ya públicamente tú puedes ver quién estaba, ¿sí? Pero para ya poder mirar qué hay, falta un acceso. Muy bien. Norma y después Jorge Espejel y cerramos este primer bloque. Bueno, mi consulta va más o menos en relación a lo que preguntó Mariana, ¿verdad? ¿En qué porcentaje se publicaron los documentos? Porque mucho se ha dicho de que se publicó apenas un porcentaje ínfimo y que lamentablemente queda la mayoría, ahora sino más del 99%, porque también hace unos años un periodista local de acá de Paraguay dio una charla que estuvo involucrado con los Panama Papers y eso era lo que nos había dicho, ¿verdad? ¿Y por qué se quedó ahí? ¿Por qué no se explora esa mayoría que queda todavía? Uh-huh. O sea, esta enorme cantidad de documentos no quiere decir que sean unos documentos interesantes, ¿sí? Realmente lo que yo les decía, hay muchos documentos que son correos electrónicos de cosas del día a día de una oficina. Hay correos donde ellos mandan cada oficina todos los días las 5 noticias más importantes del día en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
digamos que hay una parte grande que es basura pura. O sea, al principio tú pones Juan Manuel Santos y te sale uno, uy, buenísimo y tal. Y después ves que es como en un correo que lo incluyeron pues, siendo presidente de Colombia y obviamente pues en las noticias él siempre va a salir. Entonces digamos que primero, sobre esa gran cantidad hay mucha basura. Segundo, pues hay un equipo de periodistas que estuvo buscando como locos lo que saliera durante muchos meses. Y tercero, todavía hay periodistas buscando información nueva o sea, digamos que no se está escondiendo, digamos, como en un complot, como después cada periodista tuvo sus razones para sacar o no sacar nombres, ¿sí? Y ahí hay un debate muy interesante. Además, que uno de los debates era como no sabemos si esta persona sí cometió un delito y no, porque no es delito tener una empresa en Panamá. Mientras, siempre y cuando tú la estés declarando a las autoridades fiscales, ¿sí? Entonces, digamos que esos son cosas que se discutieron y hay gente que dijimos, no, pues ¿para qué lo vamos a sacar? Y después cuando ya salió la lista grande, entonces, pero es que ustedes están protegiendo a tal persona y no sé qué. Y no, pero, o sea, digamos que seguro hay más cosas ahí por buscar, pero digamos que la gran parte del trabajo de organizar todo creo que ya se ha hecho y no hay un complot para proteger gente. Claro, y además otra cosa que hay que tener en cuenta, digo, ya lo mencionó Nathan, pero pues este consorcio internacional con más de 300 periodistas que hicieron parte de la investigación de Panama Papers, pues no están pagados para estar haciendo la investigación alrededor de Panama Papers. Eran periodistas que colaboraban con algún medio, con alguna otra organización, pero no había, digamos, un presupuesto específico para la investigación que se pudiera mantener en el tiempo, ¿no? Vamos con la última pregunta. Jorge Espejel, por favor. Mi pregunta nada más es si después de que destaparan toda esta cloaca y esta red de documentos y toda esta situación, ¿hubo algún tipo de represalia a algún periodista de los que participó en Panama Papers? Una, y dos, entonces, ¿está directamente vinculado el crecimiento económico de Panamá con que es un paraíso fiscal? Tengo entendido que está creciendo como al 7-8% anual, ¿no? Entonces, está directamente vinculado a que muchos empresarios ahí pues dan de alta empresas para lavar dinero, básicamente. Pues digamos que dentro de las reglas también era que cada periodista tenía que responder por lo que uno sacara, ¿sí? Entonces no había como tampoco una protección, digamos, legal ni nada. Y sí, o sea, hay países donde han tenido problemas. Me parece que en España hubo un problema o en todo caso se fueron a juicio, no estoy seguro en qué terminó. Y sé que en otros países el tema pues ha terminado pues con complicaciones legales. Mm, el año pasado mataron a una periodista en Malta. Su nombre es Dafne Garraza, creo. Y ella estaba metida en Panama Papers, por ejemplo. Dafne Caruana. O sea, digamos que pues es como siempre, ¿no? Cuando uno hace investigación y eso, digamos que el tema legal y el tema de que a ti te puedan denunciar y tal es algo pues con lo que uno convive y digamos que por eso es que se trata de que sea lo más sólido posible. Lo interesante es que Panama Papers hoy en día para las autoridades eso fue como una mina de oro
para empezar a buscar a gente que hacía fraude fiscal. Y yo no sé, en Colombia yo hablé con el director de la autoridad de acá, fiscal, y para ellos fue como al día siguiente fueron, se tomaron las oficinas. Obviamente un artículo de prensa no es una prueba judicial como tal, pero les puede permitir como decir, bueno, no, ya tenemos que ir para allá y coger todo lo que podamos coger. Y en Colombia en particular, en este momento hay gente que está en procesos penales por el tema. Sobre Panamá, no sé, pues, o sea, yo creo que Panamá, pues no sé, o sea, no, claro, yo creo que la plata sucia que transita por Panamá es mucha y claro, o sea, una parte sí tiene, o sea, el crecimiento de Panamá tiene que ver con esas inversiones. Eh, no sé si han estado en Panamá, pero en Panamá está lleno de edificios vacíos, pero unos edificios muy modernos y pues ahí uno ve que están lavando dinero, es como muy obvio. Pero sí. Muy bien, Nathan. Muchas gracias por este primer bloque y ahora vamos a entrar al segundo, que me gustaría iniciar sobre todo con una pregunta. Es decir, tú has investigado, tú has publicado varios libros que tienen que ver con, pues sí, con seguirle la pista a la corrupción. Eh, ¿Cómo, o sea, digamos, cómo hueles, cómo olfateas que algo está mal, ¿no? O sea, recibes una indicación, te pones a investigar, o sea, ¿cuál es, digamos, un procedimiento típico, común, para empezar a olfatear aquello que crees que puede oler mal y llevar a una historia de corrupción? Pues no sé, o sea, en Colombia y creo que muchos de los países de América Latina, creo que casi que donde uno ponga el dedo va a encontrar corrupción a nivel del Estado. O sea, yo me he vuelto muy cínico con eso, pero me parece que eso está en todo lado. Ahora, o sea, como nos empezamos a interesar en un tema y a decir, bueno, este tema sí, este tema no, es pues, digamos, empezar a ver ciertos elementos de un personaje que puede estar en el mundo criminal o que uno empieza a ver como, o sea, la gente, no sé, mi esposa trabajó, le ofrecieron trabajo para un tipo que tenía un restaurante gigante con 7 cocinas distintas y el tipo había sido ministro y nunca había nadie en el sitio, nunca había nadie. Y pues, bueno, ahí uno ya se le empieza a oler que está lavando dinero a tutiplén. Entonces, digamos, no sé, o sea, las historias llegan porque por las noticias, porque hay noticias sobre este tipo, porque no sé qué, porque queremos trabajar sobre esta mafia, tal. Eh, y lo que yo les voy a hablar un poco ahora son un par de herramientas que están pues abiertas, disponibles para todos ustedes y que pues les invito a que las usen. Eh, y son herramientas, digamos, de búsqueda en bases de datos. O sea, ¿uno qué hace? Uno tiene un nombre o tiene una empresa y lo primero que hace es como mirar si esa persona tiene empresas. O sea, la plata viaja y la plata en general o va a bienes o se va a empresas. O sea, básicamente. Y digamos que a menos que tú tengas un cuarto lleno de dinero del dinero que te has robado, que no es mi caso, como pueden ver. Eh, eh, pero digamos que en general hay que lavar el dinero, hay que meter el dinero en el sistema. Hay muchas maneras de lavado. Si quieres, un día podemos reprogramar otra charla. Les puedo explicar un poco cómo funciona el lavado. Eh, y digamos que lo interesante es ver, bueno, este tipo, ¿dónde tiene la plata? Entonces vamos a buscar empresas, vamos a buscar bienes, básicamente. Eh, o- y mirar rastros que ha podido dejar. Eh, entonces, las herramientas, les voy a poner, eh,
Entonces, la primera herramienta que les quería comentar es esta. Se llama Investigative Dashboard y esta es la página web id.occrp.org. Digamos que básicamente lo que se pensó hacer con esta página es, ustedes saben que muchos abogados y empresarios pues pagan mucha plata para tener un tipo de servicio que se llama debida diligencia. Que es básicamente si un tipo me llega con mucha plata y quiere ser socio mío de mi empresa, pues yo voy a pedir a alguien que mire a ver quién es ese tipo, ¿sí? Lo mismo un abogado, los abogados hacen mucho ese trabajo para bancos, o sea, un tipo que llega con 10 millones de dólares a un banco, el banco va a decir, no, pues a este tipo igual hay que hacerle la debida diligencia. Es decir, chequear quién es, chequear su pasado, chequear todo. Entonces, este Investigative Dashboard, digamos que nace un poco con esa idea de ayudar a periodistas y también pues activistas y eso a poder hacer debida diligencia de personas y de empresas. Nosotros pagamos o logramos acuerdos con un montón de empresas que tienen bases de datos que son pagas, algunas son muy caras, ningún periodista lo podría pagar solo, ¿sí? O sea, pueden ser vainas de $10,000 al año, cosas así, o sea, no, pues, o sea, muy pocos periódicos o medias lo pagarían. Lo que nosotros hacemos es como un proyecto que se financia y todo para pagar este tipo de bases de datos, que son bases de datos, por ejemplo, de comercio. Entonces, saber esta empresa qué cosas ha registrado como importaciones, exportaciones, qué cosas está exportando. Tenemos otra que es también de procesos judiciales, LexisNexis. Tenemos también cosas de propiedades en el mundo. Tenemos otra base de datos, por ejemplo, de aviones, de quién viaja, o sea, sí, como para rastrear aviones, para rastrear también barcos, containers. Entonces, todo esto son como bases de datos que normalmente, pues, uno tiene que pagar. Aquí, digamos que nosotros damos la oportunidad a periodistas y demás para que puedan acceder a estas bases de datos. Cuando uno entra en la página, entonces, digamos, la página tiene varios servicios, digamos. El primero es Find Online Sources. Creo que ahora está en español, pero entonces, esto es como una página que le va a decir a uno todas las bases de datos abiertas que puede haber en un país, ¿sí? Entonces uno busca y encuentra ahí Colombia o México, no sé qué, y ahí le dice, no, le da distintas indicaciones, ¿sí? Sí. Entonces, ya para acceder como tal al servicio, hay una parte que es esta, Send a Research Request, ¿sí? Y ahí la herramienta les va a pedir crear un usuario. Es eso, solo hay que crear un usuario. Uno entonces crea un usuario en su correo, un password y tal, y ya tiene acceso. Digamos que no es muy complicado. Una vez, pues, uno entra acá, entonces pone el email, el password, tal, y ya entra. Hoy en día esto está en español también, pero bueno, es como para que se hagan una idea. Entonces, tenemos tres tipos de preguntas. Uno, identificar lo que una persona tiene. Dos, determinar quién es socio de la empresa, quiénes son los dueños de la empresa. Y otra pregunta. Entonces, pues,
digamos que podemos poner cualquier cosa, o sea, podemos poner los nombres de las personas y mirar de pronto si tienen un apartamento en Dubái, ¿sí? O en algún lado. Eh, Podemos pedir de pronto balances generales de tal empresa porque es una gran minera que en nuestro país no está declarando impuestos, pero sabemos que en Canadá de pronto esa minera está declarando eh, ingresos millonarios, pero entonces ¿de dónde viene esa plata? O sea, digamos que son pistas que se pueden ir abriendo para trabajar. Eh, Obviamente uno acá no tiene ninguna capacidad de encontrar un documento judicial en Serbia o en Mongolia, por ejemplo. Entonces, digamos que esto no es como el santo grial porque pues a veces sale, a veces no sale, pero la idea es que es ayudar, es poder como aportar, digamos, información que de otra manera pues sería muy difícil. Entonces, pues digamos que es básicamente uno pues tiene que poner cuál es su historia y por ejemplo para las personas siempre es bueno si podemos tener la fecha de nacimiento porque pues muchos documentos tienen esa fecha para saber que Pepito Pérez sí es Pepito Pérez. Digamos que se trata de pedir un poquito de contexto para entender qué necesita. Es obviamente confidencial y pues entre más nos puedan dar, pues más es más fácil trabajar y más cosas podemos buscar. Hay un deadline pues que uno puede dar, si tiene un deadline, normalmente esto se hace en más o menos 10 días. eh, y ya, y pues también la pregunta si es sensible o no, y pues obvio que es sensible, pero pues digamos que es como para saber si hay que tomar medidas extras de cuidado. Eh, en la página de Investigative Dashboard tenemos otra herramienta que no es esta la que les mostraba, que es también para visualización y está abierta, está completamente abierta. Uno entra, pues es acá a la derecha y digamos que es, o sea, ustedes pueden usarla y embeberla en la página para la que trabajan o pues, y entonces esto es como que uno puede organizar, uno pone, o sea, pone el nombrecito y pone la empresita. Es bastante divertido y bastante funcional si algún día necesitan ese tipo de visualización como para mostrar un poco redes y esto es una herramienta que también está pues gratis y disponible para que ustedes la usen. Obviamente, si están trabajando un proyecto grande donde van a necesitar mucha información y creen que esto pueda ser útil, pues está este mail, pero también me pueden escribir a mí, obviamente, y hablamos. Y no, mira, es que estamos con esta data gigante, tenemos 200 nombres de corruptos que ya sabemos, no sé qué, pero queremos saber si ellos están metidos tienen plata o tienen bienes en España, no sé qué, en República Dominicana, tal, pues podemos mirar, ¿sí? O que esta empresa está muy rara, no sé qué, tal. Entonces, pues, o lo pueden hacer igual por ahí, ¿sí? Por la herramienta que les mostré, sin ningún problema. O también me pueden decir, mira, no sé qué, tal, cómo hacemos, y pues más que bienvenidos. Eh, Hay otra herramienta que es data.occrp.org que acá está abierto. Entonces, digamos que el sueño que tenemos y lo que estamos buscando hacer es consolidar una serie de bases de datos, o sea, como combinar todas las bases de datos que tengamos a disposición, alimentar esto. Esto es o sea, todos los días van añadiendo nuevas cosas. Por ahora hay 194 millones de documentos. Y pues nada, o sea, acá la idea es como lograr como tener demasiada información, que uno ya
pues busca el personaje y que ya le salga uno, pero pues es como una herramienta que se construye con el tiempo pero pues digamos que igual uno puede mirar ahí a ver si sale en algo, nunca está de más. Se puede buscar pues por personaje, por fuente, hay unas vainas que son con los emails, en fin, hay mucha información, digamos, ahí. Y la última que les quería hablar, que es ya más latinoamericana, que pues digamos que esa fue lanzada hace unos años y debería estar más actualizada, pero bueno, se llama Personas de Interés y digamos que se hicieron una serie de perfiles de personas criminales que están pues de varios países de nuestra linda región. Em, entonces, pues ahí también hay documentos, o sea, uno, pues hay como un pequeño, hay un perfil y toda una historia sobre el personaje, pero pues también hay como las relaciones, como con quién está asociado, y hay documentos que uno puede también bajar pues para tener el documento puro y nuevo, para pues mirar los detalles que a uno le interesa. Y ya, y quería cerrar con esta imagen de la infancia de Jordi, los 80s. El futuro, nuestro futuro. Nuestro sueño es tener como estas bases de datos gigantes y poder empezar a meter patrones de criminalidad dentro de la base de datos, porque uno sabe que político más empresa en Panamá, más no sé qué, y como que empezar a identificar esos patrones que ya nos pueden empezar o sea, no ir al caso, porque uno por ahora trabajaba por caso, entonces no caso, entonces necesito esto, sino empezar a mirar, bueno, es que tú tienes 5 casos y siempre es el mismo patrón. Un tipo en Venezuela que creó una empresa de papel en Panamá a través de la cual están importando alimentos, tal, no sé qué. Entonces, si tenemos las bases de datos muy grandes, podríamos empezar como a meter ese tipo de variables y tenerlos a todos. Y eso es como el sueño que tenemos. Pero bueno, vamos a ver. Fantástico, Nathan. Vamos a abrir otro bloque de preguntas. De hecho, ya hay varias aquí. Norma, el correo de Nathan está en el correo donde está, donde está la explicación de la sesión. Digamos, ahí ya queda. Pero vamos a ver. Preguntas. Alberto dice, ¿es posible encontrar vuelos de un avión en específico en determinado lapso de tiempo? Sí. O sea, hay un rango de tiempo. Creo que es un año, más o menos. Ok. Es un avión de hace 5, pero se puede, o sea, se puede preguntar, se puede abrir el usuario y ahí se dice, no, mira, es que no sé si es posible mirar qué tráfico de aviación hubo en el aeropuerto de Puebla tal día a tal hora. ¿Qué aviones llegaron? ¿Qué aviones salieron? Con los aviones, digamos que hay un tema y es que este tipo de bases de datos no son totalmente, porque hay aviones que tienen derecho a decir, no, yo no quiero estar en esta base de datos y los sacan, ¿sí? Entonces muchos aviones privados, que son como los más interesantes para nosotros, no están ahí. ¿Qué estamos haciendo con otras organizaciones? Se están poniendo unas antenas con un pequeño computador en los techos que cogen toda la información de los transponders de los aviones y eso va a alimentar como una base de datos. Órale.
Qué No, locura. por ahora, y eso es una cosa, es con una organización que se llama C4DS. El camino es ir a cubrir todo el mundo para poder tener como nuestra propia data de los vuelos mundiales. Wow. Muy Sí. bien. Bueno, vamos a abrir espacio otra vez de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Katy, por favor. Permítame. Hola, hola Catherine de Honduras. Yo quería saber si de repente tuvieron problemas de recuperar como los archivos originales o de las copias de lo que iban investigando, porque muchas veces pues lo podemos encontrar quizás en la Deep Web y demás, pero conseguirlos en los países, ¿qué tantas dificultades tuvieron? Mm, Pues digamos que hay de todo. Hay cosas, o sea, por ejemplo, en este data.occrp está indexado todo Wikileaks, que igual está ahí, que pues, o sea, entonces también hay un trabajo de indexar y de traer esa información y meterla dentro del buscador, ¿sí? Entonces digamos que eso es como parte del trabajo. Otra parte son archivos periodísticos. O sea, di tú que de pronto tú hayas investigado el patrimonio de todos los parlamentarios de Honduras. Y entonces encontraste y tienes unos Excel así gigantes con mucha información y documentos y tal, y ya, entonces uno ahí lo mete, ¿sí? Entonces digamos que funciona así, según se va buscando, según se va consiguiendo, ya el trabajo de cómo se consigue y eso, algunas cosas, pues ya es un trabajo de nuestro trabajo periodístico de investigar y encontrar buena información y de pronto una fuente, no sé, pues, pero sí. Ok. Yaritza. Si nos podías mencionar así como algunos ejemplos de tipos de informes o de documentación pública que tengan ya sea gobiernos o empresas que puedan servirnos para detectar algún caso de corrupción o mala administración. Pienso, por ejemplo, no sé si puede ser en los impuestos o los gastos públicos. Por ejemplo, acá en Cuba tenemos algunos problemas con acceder a la información pública y por supuesto el caso de corrupción no va a estar ahí puesto transparente, pero quizás haciendo un análisis transversal o comparando informes diferentes se puede detectar algo. Entonces hay así algunos informes que publiquen gobiernos de América Latina que nos recomienden que podamos revisar anualmente o que se publiquen regularmente. Por ejemplo, mirar en Cuba, ya que Cuba no hay información y que no hay información, pero hay gente que está obligada a, o sea, si yo mando un container a Cuba desde Venezuela o lo que sea, igual hay rastro de eso, ¿sí? Eso queda un rastro. Entonces, pues digamos que Cuba, por más que a ti no te dé la información, de pronto a través de Venezuela o a través de una herramienta de comercio internacional vas a poder mirar como que está llegando a Cuba. Puedes mirar los barcos que están llegando, los aviones que están llegando. Si tú sabes que, no, pues que, no sé, vino un tipo muy misterioso, inversionista, que a Cuba esta fecha, de pronto pues puedes mirar los aviones, qué aviones aterrizaron. Entonces, digamos que siempre hay maneras, obviamente, entre más transparencia, y estos son herramientas que en general hay que complementar con las herramientas que uno tiene que empezar a conocer en cada país. Entonces, nosotros en Colombia pues manejamos varias herramientas básicas que son como también la búsqueda de empresas y eso pues ya, no, ya vamos a la web de la Cámara de Comercio. Pues el caso de Cuba sí es difícil. Lo que te puedo decir es que por ejemplo, conozco gente en Venezuela que ha trabajado, donde en Venezuela también se han venido cerrando muchas puertas, y lo que hacen es digitalizar todo lo que saca el Estado, porque allá el Estado está sacando todo en papel, o casi todo. Y entonces ellos se logran conseguir
decretos oficiales, por ejemplo, y lo que van es digitalizando, mirando lo que les interesa, obviamente. Pero tiene un equipo que solo hace eso, para que después tú puedas buscar dentro de eso y mirar, pero es que este tipo había sido nombrado por fulanito en tal época, justo en la época que él sacó la casa, ¿sí? Y eso es como información que poco a poco uno puede ir construyendo también, pero pues no sé, sí, hay bases de datos de, por ejemplo, el comercio de Rusia y China, ¿sí? No, de Rusia y Cuba. No sé qué hay ahí, pero pues puede ser interesante mirarlo, ¿sí? Entonces Cuba no tiene todo el control porque Cuba está en el mundo, entonces Cuba hay información que ya no depende de ella, entonces... Muy bien. Alice, por favor. Nathan, a mí me gustaría saber cuán lejos ustedes, la organización, está de llegar a esos patrones que hablabas antes como un futuro a que quieren llegar. ¿Qué falta hoy para que se creen los patrones, ya que ustedes tienen tantos datos para trabajar en sus bases? Yo sé que hay un compañero mío que está con ese proyecto trabajando y que está en una beca en Stanford, en Estados Unidos. Yo creo que realmente, pues como siempre va a faltar más data, tener mucha data para poder tener, o sea, necesitas, yo no sé, yo no soy experto en esto, o sea, me parece fascinante, pero yo no soy experto en data ni nada, pero me imagino que para poder tener como unas búsquedas de ese tipo, uno necesita conseguir demasiada información para poder empezar a cruzar variables. Pero yo creo que eso es algo que la policía de pronto hace. No sé, no estoy seguro, pero yo diría que la policía o en cosas de inteligencia, ellos pueden estar buscando también patrones de criminalidad, porque pues se repiten, entonces ver y como, pero no sé cuánto falta. No sé. Muy bien, Nathan. Y Mariana Limón. Yo quería más que nada un consejo, porque tratas muchos temas de corrupción. No sé si me pudieras explicar un poco sobre el derecho de réplica. ¿En qué momento crees que es como inteligente pedirlo? Porque a veces si lo pides con mucha antelación puedes levantar la guardia y a veces si lo pides con 2 días de anticipación pueden decir que realmente no les diste el derecho de defenderse. Entonces un poco cuándo se tiene que manejar, cómo depende del tema, cómo podemos cuadrarlo. O sea, cuando tú tengas obviamente ya toda tu investigación lista, todos tus elementos, la información ya súper organizada, yo diría que, o sea, todo depende. O sea, yo no sé, yo trabajaba en un periódico y el derecho de réplica de eso me contestas ya o no sale, ¿sí? Pero pues tipo Panama Papers se manejó más o menos una semana antes, 10 días antes. Eh, o sea, eso puede ser, una semana es una buena, pues como un buen margen porque, o sea, ya igual uno ya está ya para publicar, ¿sí? Y les da tiempo, y les diste una semana, y si no contestaron, pues ya es problema de ellos. Pero pues sí, yo diría una semana, está bien, es decente. Nadie te va a decir, uy, no me diste tiempo, y igual tú ya estás como muy lista también con tu publicación. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Habría espacio para una última pregunta? Si no, esta es más bien una pregunta para ti, Nathan. En los 24 minutos que nos quedan, ¿crees que podemos hacer solamente un breve ejercicio como para conocer cómo operan en realidad estas herramientas que nos mostraste? No sé, alguna, quizá la más sencilla, la de mapas. ¿Crees que se puede hacer? Sí, podemos hacer algo.
Es que, pues obviamente, y eso es como el tema que más me dificultó de preparar este curso, es que obviamente uno busca en muchas cosas y que hay muchas cosas que, y con mucho gusto les puedo dar otra clase en otra oportunidad un poco sobre offshore, empresas fantasma, no sé qué, los flujos del dinero, que es un testaferro. Eso podría ser interesante también. Porque digamos que para entender un poco cómo, entonces se me hizo un poco difícil como, fue pucha, que los pongo a hacer. Pero, a ver, yo había puesto un par de vainas de ejercicio. Sí, yo les iba a dar el nombre de una empresa y quería que me dieran un poco de información sobre esa empresa con base a algunas cosas que vimos y que me digan por qué es interesante. Ok. Les voy a mandar el nombre. Pero no sé si, bueno, miren a ver, no creo que sea muy difícil, A ver. pero bueno. Se las voy a compartir aquí y se las voy a compartir también en el chat de WhatsApp. Ah, listo, listo. Entonces, la idea es que empiecen, o sea, que simplemente empiecen a buscar, ¿no? Y que nos digan qué es lo interesante o qué puede ser lo interesante de esta compañía. Sí. Sí. Y no sé, si quieren armar una especie de estructura con ese curso de visualización es interesante también. Pero bueno, sí, si quieren miren, busquen esa empresa y dígame dónde está, detalles de la empresa y por qué se las mando, porque es interesante. Muy bien. ¿Por qué no entonces vamos a, qué tal? Les dejamos unos 3, 4 minutos para que empiecen a Sí, echarle un ojo. exacto. Bueno, entonces voy a pausar en este momento la charla. Busquen y ahorita regresamos a preguntarles, Nathan y yo, Y ¿por qué? Jordi les tiene un premio a los que les vaya bien. Sí. Bueno, voy a aprovechar para apagar tantito la cámara y ahora regreso en 3 minutos. Ahí ya Gisela empezó a mandar información. Vamos a dar 2 minutos y ahorita regresamos con preguntas. Listo, listo. Creo que los chicos ya empezaron a identificar algunas cosas, entonces le voy a pedir a Gisela, por ejemplo, que nos cuente qué es lo que ha ido encontrando. ¿Estás por ahí, Gisela? No sé si me escucha. Entonces, Alice. Acá, yo. Yo puse el nombre de la empresa en Open Corporate y Ajá. ahí yo vi que es de un tipo llamado José Ricardo Rojas Montes, Sí. que según una nota que yo busqué en Google, es un tipo que es colombiano, pero vivía en España, en Madrid, y que fue asesinado, y que según esa nota era un narco muy famoso que vivía entre los ricos de España. Es todo que encontré hasta ahora. Sí, eso es. Digamos que ese tipo es un trabajo que yo hice. Ese tipo lo mataron. Yo lo hice en el tiempo, cuando trabajaba en el tiempo. Y fue escandaloso porque lo mataron enfrente del colegio del niño. Y el niño iba a un colegio privado en Madrid, que era uno de los mejores colegios donde iban todos los hijos de los políticos y no sé qué. Y el tipo era un narco y lo mataron. Y digamos que tenía también una estructura empresarial y etcétera. Y pues digamos que nosotros lo que hicimos fue a partir de un nombre empezar a mirar el tipo que tenía y pues tenía estas empresas un poco raras y tal. Y bueno, pues digamos que no es un ejercicio muy complejo ni muy difícil, pero pues es como para mostrarle un poco cómo en general siempre vamos a tratar de, o a partir de una empresa, buscar quién es quién
Entonces, de pronto ustedes van a ver un informe o van a ver esta empresa que está saliendo mucho, en muchos lados, no sé qué. Entonces, mirar, bueno, ¿y el dueño quién es? Entonces, Open Corporate, buenísimo. Tal, aquí está el dueño, Trun. Ok. ¿Y quién es el dueño? Pues, bueno, ya sabemos que han salido cosas de él y no sé qué. Pues, digamos que el tipo ya está muerto. Pero digamos que es un poco las etapas que uno haría, es un poco eso. O sea, empezar a buscar, bueno, esta empresa de quién es, busquemos. Bueno, Open Corporate y te salió de dónde, en España. Ah, bueno, entonces vamos a tratar de ir al registro público español. Registro público español, trun, trun. ¿Se puede entrar? ¿No se puede entrar? ¿Hay que pagar? No sé. Eh, ¿Qué información podemos obtener de esta empresa? No, tal, fue fundada en tal, tenía este socio y este socio. Ah, bueno, y entonces este socio, ¿quién es? Porque por ahora solo tenemos un nombre. Ah, miremos a ver. O sea, digamos que te va abriendo también eh, las posibilidades de investigar y de mirar otras cosas nuevas, digamos. Y creo que estuvo muy bien. O sea, Open Corporate es una herramienta bastante buena. A veces, digamos, si uno quiere ir más allá, si quiere más información, hay otras herramientas, las herramientas que les mostré, o sea, Perdón, ahí quisiera darle la palabra a Valentina de Marval, que me parece que ella sí utilizó una de las herramientas que tú nos mostraste, Nathan, y que nos sí. cuente qué encontró. Valentina, ¿me escuchas? Sí, me metí a la página data.occrp.org y ahí ingresé el nombre de la empresa y me derivó como al acta de cuando se conformó la empresa o sociedad. Dice Boletín Oficial del Registro Mercantil de Madrid. Y ahí salen todas las empresas que se conformaron ese día, en abril del 2010, y ahí aparece la de él, y aparece él como único administrador y como único liquidador. Eso, esa es la fecha en que Y se aparece conformó. también la dirección, creo, ¿no? No sé, hay unas letras que no entiendo qué son. Vale. Dice Sí, solución voluntaria, datos registrados, deben ser las coordenadas, algo así. sí, pero tienes un número también de empresa ahí, que son esos números Sí, raros. sí, A través de ese número, tú ya después puedes de pronto ir a mirar ahí lo voy a pegar. directo español, sí, Ah, para tener más info, bueno, pero, o sea, es por jugar un poco y en general también les quería decir que es importante que ustedes se familiaricen mucho con las bases de datos públicas que hay en los países de cada uno, sobre todo el tema empresarial pues digamos, eh, Valentina, ¿tú dónde estás? ¿En la Argentina? no, En en Chile. Chile. En Chile. Entonces, que tú sepas bien una empresa en Chile, entonces, ¿cómo hago para encontrarla? ¿Sí? O sea, eso es trabajo muy importante cuando uno quiere hacer investigación, entender un poco cuáles son las herramientas que uno tiene. Hay países más fáciles que otros, pero pues digamos que al final uno siempre logra un poco, eh, pues como después de pasar un poquito de tiempo y entender un poco cómo está organizado, como que ya la cosa se vuelve más fácil. Todo el tema de propiedades, el tema empresarial, el tema como de identificación, identidades, este señor quién es, este nombre es quién. O sea, digamos que ya cuando uno establece la identidad de una persona y tiene un número de identidad, ya eso también empieza a abrir muchas puertas también para empezar a buscar sobre esa persona. Entonces, nada, mi consejo es como traten de familiarizarse mucho con las herramientas de cada país que ustedes pues también pueden tener. Muy bien, Nathan. Oye, vamos a ir cerrando. Quería preguntarte, ¿de pura casualidad conoces o tienes alguna presentación o algún glosario justo donde se explique a qué nos referimos con empresa offshore, con testaferro, con prestanombre, etcétera? Déjame ver. Es posible.
pero no sé si está en inglés o en español. Eh, Porque bueno, digo, no importa, no urge, pero sería una buena herramienta también como para compartir con los chicos y chicas de la red. sí, yo les puedo hacer, yo tengo algo de información de eso y les podría un poco compartir una presentación. Tengo una presentación que es de mi jefe. Si no le dicen a nadie, se las puedo mandar. Que tengo una presentación de compañías offshore, cómo es. Tengo otra presentación de industria de servicios delictivos. Digamos que ahí se habla un poco de que hoy en día, digamos, hay un portafolio de servicios delictivos que pues entrega, por ejemplo, una oficina de abogados te puede entregar cómo lavar tu dinero, abrir una empresa, no sé qué. O sea, el tema del lavado necesita como ser bien organizado para hacerlo bien y poder, digamos, pasar por debajo del radar y que esa plata sí se pueda usar. Claro, y Entonces, ahí sí, es un servicio cada vez más especializado también, ¿no? exacto, o sea, hay servicios muy especializados de cómo, que te ayudan a lavar dinero y hay bancos, o sea, digamos que lo mejor para lavar dinero es tener tu propio banco, entonces hay gente que tiene su propio banco y por ahí lava el dinero en cantidades industriales y pues se ha detectado bancos en Moldovia o en países así donde, digamos, las mafias del mundo entero vienen a lavar su dinero, básicamente. Entonces, sí, yo tengo un par de presentaciones, ahora te las mando. Sí, si quieres, mándamelas a mí, solamente a mí, yo las miro y vemos si vale la pena enviarlo o mandar una versión más reducida quizá. Sí. Bueno, pues con esto estaremos entrando, vamos entrando ya a la parte final. Les voy a pedir si pueden poner su video para también tomar, digamos, la captura de pantalla de la sesión. Para ya ir cerrando. Ahí nomás me falta Tatiana, que no la veo. Pero. Y Florencia, que tampoco la veo. Ya. Entonces, bueno, pues nada más, vamos a ir despidiéndonos. Ahí sí pueden saludar o hacer algo. Y Nathan se va, toma un avión en las próximas horas, entonces doblemente le agradezco que se haya tomado el tiempo para contarnos un poco su experiencia, pero también tomarse el tiempo para explicarnos estas herramientas. El tema de investigar corrupción es bastante complejo y es muy especializado, como ya lo contó Nathan. Entonces, hay infinidad de términos, hay muchas herramientas, hay muchísimas bases de datos, pero creo que todos lo sabemos, en América Latina y el Caribe el tema de la corrupción es algo con lo que nos toca convivir día con día y creo que es muy importante ayudar a generar un periodismo más especializado y que no se quede solamente en la superficie, ¿no? O sea, como que de pronto nuestros medios o el periodismo al que estamos muy habituados en América Latina suele quedarse como en esa primera capa, ¿no? Que tiene que ver con rumores, que tiene que ver con lo más obvio, ¿no? Pero cuando vamos investigando cada vez en capas más profundas, necesitamos también conocimiento cada vez más especializado y herramientas cada vez más potentes. Entonces, pues nada, mil gracias, Nathan, otra vez por acompañarnos y por ser parte de esta red LATAM de jóvenes periodistas. No, gracias por la invitación y pues sí, pues creo que en cualquier ejercicio periodístico que uno haga, así sea de pronto cubriendo cultura o deportes o temas, digamos que siempre se abre la posibilidad de mirar un poco más qué hay detrás de un personaje
qué hay o sea, qué hay detrás de una empresa, la empresa que está comprando todas las obras de arte en este momento y no sé qué. Bueno, ¿de quién es? ¿De dónde sacan la plata? No sé, digamos que uno pues lo puede aplicar a muchas maneras de cubrir, digamos, la realidad y bueno, y pues cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan o si tienen ideas de investigaciones que quieren usar la herramienta o tal, pues me pueden escribir. Yo creo que ahí tienen mi correo y pues nada. Gracias a Jordi de nuevo y pues saludos a todos y mucha suerte. Fantástico, Nathan.